La siguiente característica que vamos a revisar acerca de la segunda operación de la inteligencia, que es el juicio o las proposiciones orales o escritas, se llama la oposición de las proposiciones. Resulta que cuando dos juicios, dos enunciados tienen el mismo sujeto y el mismo predicado, mismo sujeto y mismo predicado, pero distinta cantidad o distinta cualidad. Recuerden ustedes cuando hablábamos de la cantidad y la cualidad de las proposiciones. La cantidad pues puede ser universal cuando son todos los sujetos, puede ser singular cuando es un solo sujeto, o particular cuando es una cierta cantidad dentro de la totalidad de los sujetos. Podemos decir todos los soldados, podemos decir el soldado Pérez, o podemos decir algunos soldados. Esa es la cantidad de las proposiciones. La cualidad tiene que ver con el hecho de si estoy afirmando o negando. Entonces, según la cualidad, nuestras proposiciones son afirmativas o negativas. Bien, para el tema de las oposiciones o de la oposición de nuestras proposiciones, juicios, enunciados, frases, etc., se va a tener en cuenta precisamente eso. Proposiciones que tienen igual sujeto e igual predicado, pero se distinguen en la cantidad o en la cualidad. Cuando dos proposiciones no tienen el mismo sujeto o el mismo predicado o ambos, pues realmente no son opuestos, sino que no tienen relación, no se relacionan. Por ejemplo, decir todos los soldados son valientes, algunos presidentes son honestos, pues son dos proposiciones que no tienen relación, no están relacionados de ninguna manera. Distinto sujeto, distinto predicado. O por ejemplo decir todos los soldados son honestos y decir algunos soldados comen bien, pues tienen un sujeto parecido, en un caso es universal, en el otro caso es particular, pero el predicado es distinto. Entonces son dos frases o dos proposiciones que realmente no se relacionan. Pero cuando tenemos proposiciones o juicios que sí tienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero se diferencian en cantidad o en cualidad, ahí entran esas proposiciones a tener ciertas relaciones entre ellas. Miren, por ejemplo, lo que les pongo en la pantalla a manera de ejemplo. Miren la primera. Todos, les subrayo las palabritas claves. Los sujetos y los predicados pues van a ser los mismos. Todos los congresistas son hombres. Algún congresista no es hombre. Fíjense que tenemos mismo predicado, mismo sujeto, pero en la primera estamos ante una afirmación universal. Todos los congresistas son hombres. En el segundo ejemplo, en la segunda frase, estamos ante una negación particular. Algún congresista no es hombre. Y en el otro ejemplo tenemos ningún abogado es honesto. Esa es una negación universal. Ningún abogado es honesto. Algún abogado es honesto. Ahí tenemos una afirmación particular. Bien, fíjense ustedes en esos dos ejemplos. En realidad son 4 frases distintas, pero si ustedes se fijan, en realidad hay dos parejas, por eso las organicé en 2 corchetes. ¿Qué relación encuentran ustedes entre la una y la otra? Por ejemplo, cuando yo digo todos los congresistas son hombres y luego otra persona me dice algún congresista no es hombre, ¿qué relación encuentran ustedes ahí? Puede ser que ambos estemos en lo cierto. ¿Es posible que ambas frases sean verdaderas? ¿Es posible que ambas frases sean falsas?
Y en la siguiente, ningún abogado es honesto, y alguien me contesta, algún abogado es honesto. Esas dos afirmaciones o negaciones pueden ser ciertas ambas al mismo tiempo, o si la una es cierta, la otra es falsa, o cómo es la cosa. Esas son las relaciones de oposición. Cuando conocemos la verdad o cuando conocemos que alguna de estas frases es verdadera, necesariamente entran a jugar unos condicionamientos sobre las demás frases, de tal manera que si sabemos que una es falsa, podemos empezar a mirar la falsedad o la verdad de las otras. Eso se ve un poco más claramente con la siguiente imagen que nos deja un poquito más claras las cosas. Este cuadro que les pongo ahí lo tomé de un libro muy bueno escrito por un estadounidense que se llamaba Joseph Vincent Smith. Se llama Elementos de Lógica. Lo recomiendo bastante a los que puedan leer en inglés. Este es el famoso cuadro de las oposiciones. Y ahí quisiera que se fijaran ustedes en las letras que están en las esquinas en negrita. Arriba tenemos la A la derecha arriba tenemos la E, abajo tenemos la I y al otro lado tenemos la O. A, E, I, O. Parece que son las vocales y ya, pero no, en realidad la lógica es la siguiente. En la columna de la izquierda está la A arriba y la I abajo. Los medievales se aprendían eso usando la palabra afirmo en latín. Afirmo. La A y la I, afirmo. Con eso se ubicaban, digamos, y le ayudaban a su memoria. Afirmo, ¿por qué? Porque la A representa las frases o los juicios universales y afirmativos. Así como en la imagen anterior decíamos, todos los congresistas son hombres. Esa es una frase universal, de sujeto universal, y además afirmativa. Entonces, afirmo, es una frase afirmativa. Por eso la A es la letra que representa las frases o los juicios o proposiciones universales y afirmativos. Y abajo la I de afirmo representa las proposiciones particulares también afirmativas. Particulares afirmativas, así como en la imagen anterior decíamos algún abogado es honesto. Esa es una frase que afirma, pero su cantidad es particular. Algún abogado es honesto. Entonces, por eso está la A arriba y la I abajo. En esa columna solo hay afirmación. Arriba universal y abajo particular, pero la columna de la izquierda es de afirmaciones, son juicios afirmativos. Por eso los medievales decían afirmo, y así se aprendían que esa columna de la izquierda hacía referencia a nuestras proposiciones donde afirmábamos algo, acuérdense, en donde componíamos el sujeto con el predicado. Al frente tenemos la E y la O. La E y la O vienen de la palabra nego en latín o niego en español. Y efectivamente, entonces la columna de la derecha tiene negaciones. En el caso de la E, una negación universal, y en el caso de la O abajo, una negación particular. ¿Qué ejemplo tenemos en la imagen anterior de negación universal? Pues cuando decíamos ningún abogado es honesto. Eso es una negación universal. Ningún abogado es honesto. ¿Y qué ejemplo de la O teníamos antes? Pues cuando decíamos algún congresista no es hombre. Algún congresista es particular, un sujeto particular. No es hombre, es una negación. Entonces, en la imagen anterior tenemos el ejemplo de cada una de estas cuatro. Tenemos una universal afirmativa, una universal negativa, una particular afirmativa y finalmente en la O una particular negativa.
Estas relaciones que ustedes ven ahí nos ayudan a comprender la verdad o la falsedad de lo que estamos diciendo. Eso lo veremos en el siguiente video. Por ahora, quisiera que quedara claro este cuadrito. Fíjense ustedes los nombres. Están en inglés, pero se entienden. Entre la A y la E, esas dos, una afirmación universal y una negación universal, se dice que son proposiciones contrarias, ¿sí? Afirmar universalmente o negar universalmente son contrarias. Por ejemplo, decir, todos los abogados son deshonestos. O decir, ningún abogado es deshonesto. Esas dos frases, la una, universal afirmativa, todos los abogados son deshonestos. La otra, universal pero negativa, ningún abogado es deshonesto. Esas dos frases se llaman contrarias. Abajo tenemos la particular afirmativa y la particular negativa. Entre ellas se dice que son subcontrarias, es decir, algún abogado es honesto, o decir, algún abogado no es honesto. Se dice que esas dos frases, mismo sujeto, mismo predicado, pero distinta cualidad, igual cantidad. Fíjense en que abajo, la línea horizontal de abajo, la I y la O, son particulares en cantidad. Arriba, la horizontal superior entre la A y la E son universales, ¿sí? Particulares universales. Entonces, ejemplo de la I, algún abogado es honesto. Ejemplo de la O, algún abogado no es honesto. Misma cantidad, particular, algún abogado, distinta cualidad. Aquí afirmo, aquí nego. Esas frases se dicen subcontrarias. Bien, ¿qué relación hay o cómo se llama la relación entre la A y la I? Subalternación. La I, que es una afirmación particular, es subalterna de la A, que es la universal afirmativa. Decir, todos los congresistas son hombres, y decir, algún congresista es hombre, se parecen, que ambas afirman, pero se diferencian en la cantidad. Y la de abajo depende de la de arriba, porque la de arriba es más amplia. Arriba estamos diciendo en la A, todos los congresistas son hombres, y abajo como que reducimos la cantidad del sujeto, mantenemos la cualidad, ambas son afirmaciones, y entonces en la I decimos, algún congresista es hombre. Entonces fíjense que la I o la afirmativa particular depende de la afirmativa universal, está como contenida bajo ella, por eso se llama subalterna. La I es subalterna de la A, y entre la O y la E, la columna de las negaciones, pues la negación particular también es subalterna de la negación universal, es decir, ningún abogado es honesto, y decir algún abogado es deshonesto son proposiciones subalternas. La una depende de la otra, que es más amplia en su cantidad. Y las relaciones más radicales son las que se cruzan. Fíjense ustedes, las cruzadas se llaman contradictorias. Ahí hay una contradicción entre la A y la O. Decir, todos los abogados son honestos, y decir, algún abogado no es honesto. Entre esas dos hay contradicción. Ya vamos a ver por qué. Y lo mismo la otra cruzada, la afirmativa, la negativa universal y la afirmativa particular. Decir, ningún abogado es honesto, o decir, todos los abogados son deshonestos, que es lo mismo, todos los abogados son deshonestos, y decir en la I, algún abogado es honesto, eso es contradictorio. Vamos a ver en el siguiente video
¿Cuál es la verdad? ¿Cuáles son las relaciones de verdad entre todo este cuadro? ¿Qué pasa cuando sabemos que la A es verdadera? ¿Qué pasa cuando sabemos que la E es verdadera o que la I es verdadera o que la O es verdadera? ¿Qué pasa cuando sabemos que la A es falsa? Vamos entonces a darnos cuenta que ahí están las relaciones de verdad, porque claro, cuando sabemos la verdad o la falsedad de alguna de estas cuatro, automáticamente por las relaciones lógicas de oposición empezamos a descubrir la verdad o la falsedad de las demás. Si sabemos que la E, la universal negativa, es verdadera, entonces ahí empezamos sin tener más información, sino solo que la E, una afirmación universal negativa, es verdadera. Por ejemplo, eh, ningún abogado es honesto. Ningún abogado es honesto. ¿Qué pasa si sabemos que eso es verdadero? ¿Qué pasa con la I? ¿Qué pasa con la O? ¿Qué pasa con la A de ese mismo sujeto y ese mismo predicado? Eso es el tema del siguiente video.